Hola, soy el rabino Nahum Lifshitz y les doy la bienvenida a Historias Hasídicas, un podcast para conectarte con la cultura hasídica y aprender de estas maravillosas historias repletas de profundas enseñanzas. Los aliento a que difundan y compartan este podcast para así poder llegar a más personas alrededor del mundo. Las historias pueden ser escuchadas en Spotify como en otros reproductores, como así también en el canal de YouTube llamado Historias Hasídicas. Este es un proyecto independiente y se sostiene por la generosa ayuda de oyentes como vos. Te invito a que ayudes al proyecto en los links que figuran en la descripción. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Esta historia es para Brofe y Atzlofe de la familia Morgenstern. Hoy vamos a contar una historia muy interesante relatada por la doctora Rivka Blau. Ella estaba estudiando en la década de los 50 en una de las universidades de la Ivy League, de la Liga Ivy, de las mejores universidades en Estados Unidos, y cuenta una experiencia muy interesante que ocurrió con una organización que ella ayudó a fundar y un encuentro más que interesante con el Rebbe. Ella cuenta lo siguiente: en el campus nos enfrentamos a un entorno que era muy hostil para los Yehudim, para los judíos. Las clases eran muchas veces en Shabbos, las pruebas a veces caían en días de Yom Tov, y a pesar de que compramos nuestra propia comida kosher, de todas maneras muchas veces teníamos problemas para comer en los dormitorios, ya que estaba prohibido. También muchas personas nos hacían preguntas sobre judaísmo que muchas veces no podíamos responder. Y a pesar de que habíamos pasado ya muchos años en educación judía, en seminarios, en yeshivot, pero sentíamos que no teníamos los recursos todavía necesarios para poder responder las preguntas de los demás estudiantes de Yehudim. Entonces cuenta Rivka que comenzaron a organizar diferentes grupos. Por ejemplo, en la Universidad de Bernard lo llamaron el Grupo Ari. En la Universidad de Columbia había otro centro judaico que se llamaba Yeshurun, que inclusive hacían un minyan en uno de los laboratorios de uno de los estudiantes de doctorado. En Harvard lo llamaron Trayag por las 613 mitzvot, y en la Universidad de Cornell había una casa que se llamaba Yam Yisroel, incluso con una cocina kosher. Una vez que se enteraron entre todas las universidades que en cada una había un centro judaico, entonces decidieron armar una gran organización llamada Yavne, que fue fundada en febrero de 1960. Y por supuesto, el objetivo de esta fundación era promover el aprendizaje y la observancia de Torah y Mitzvot en las universidades, y que también todos los estudiantes judíos se sientan cómodos de serlo en un lugar donde, por supuesto, no era a veces tan acorde para un yehudí. Cada uno de estos centros tenía una razón para el nombre que habían elegido, pero esta señora Rivka Blau cuenta que ella eligió el nombre que ella había elegido. Era un recuerdo y una continuación de una organización que había fundado su padre, el rabino Mordechai Pinchas Tzeit, cuando había emigrado a Estados Unidos a los 14 años desde Letonia. ¿Qué había pasado con el padre de Rivka? Después de regresar de la yeshiva de Ponevezh, descubrió que muchos amigos y muchos chicos que habían crecido juntos, lamentablemente se habían unido al Partido Comunista y se habían alejado totalmente. Y fundó un club llamado Yavne para que los chicos judíos se aprendieran y se divirtieran, se identifiquen con el judaísmo. Y por eso es que eligieron el nombre de Yavne para esta gran organización estudiantil universitaria. Por supuesto, los líderes comunitarios mostraron muchísimo interés por todo esto. El famoso rabino Yosef Soloveitchik
le pareció que era una iniciativa maravillosa, y también al rey de Lubavitch. Así que los rabanim juntaron dinero para esta organización, hablaron con personas influyentes, importantes, todo para que esta organización floreciera y crezca como tenía que ser. Al principio Rivka cuenta que ella fue la secretaria de la organización Yavne, pero para el año siguiente, en 1961, ya era la vicepresidenta. En esa época, el rey de Lubavitch había mandado al rabino Moishe Ferrer, el famoso rabino y shliach del Rebbe, que venía a Colombia y se hizo amigo ahí del presidente Yavne, un yehudí llamado Yoel Levin. Este joven rabino le dijo a Yoel, y después Yoel le dijo a Rivka, que el Rebbe quería reunirse con la plana mayor de Yavne, con la dirección, para discutir las actividades y charlar y tratar de ayudar. Rivka cuenta que la cita para Yehidus, para la audiencia privada con el Rebbe, era a las 10 de la noche, pero que cuando llegaron al cementerio había tanta gente esperando que recién pudieron entrar a la medianoche. El Rebbe nos recibió calurosamente. Rivka le transmitió saludos a su padre, él envió saludos también al Rebbe de vuelta. Y el Rebbe comenzó a enumerar los idiomas. Al principio era algo bastante gracioso para ellos, los idiomas en los que podía hablar, en los que la conversación se podía llevar a cabo. El Rebbe ofreció hablar en francés, en alemán, en ruso, en yiddish, pero acordaron que el inglés iba a ser el idioma de ese Yehidus. El Rebbe comenzó haciendo preguntas muy detalladas. Quería saber cómo había comenzado Yavne, cómo se habían conocido los integrantes entre sí, los problemas que tenían, las posibilidades, cómo podía ayudar, cuál era el plan para llegar a las personas y que conozcan en profundidad Yavne, qué estaba funcionando bien, qué no. El Rebbe tenía muchas preguntas que iban al grano y eran muy, muy claras. En ese momento, cuenta Rivka, que ella no sabía, pero más tarde se hizo evidente que el Rebbe también estaba planeando abrir Batei Chabad, casas de Chabad, para estudiantes de Yehudim cerca de las universidades, y el Rebbe quería saber exactamente qué estaba pasando de personas que estaban en el campo de batalla, que estaban en la universidad misma. El Rebbe quería nutrirse para también poder ayudar desde Chabad a, por supuesto, acercar a los Yehudim en las universidades. Después, cuando ya estaba al final del Yehidus, el Rebbe dijo, bueno, ya hice muchas preguntas, quizás a ustedes les gustaría hacerme una. Y a pesar de que Rivka no tenía nada para preguntar, y para ella había sido una reunión maravillosa, el joven que estaba, el compañero de ella, que estaba con ella, dijo, sí, yo tengo una pregunta. Yo pasé 1 o 2 Shabbatot acá en Cronites y escuché todo tipo de historias maravillosas sobre usted. Escuché que usted sabe si una persona tiene que hacerse una cirugía o no. Escuché que usted sabe cómo proceder frente a un caso legal. Si acaso usted sabe más medicina que los médicos, ¿acaso usted sabe más leyes que los abogados? ¿Qué es esto? ¿Quién es usted? El Rebbe sonrió de manera imperturbable ante una pregunta, por supuesto, muy audaz. Y dijo, mira, ¿sabes? Cuando se construye una casa, el arquitecto elabora un plano, le da el plano al contratista y luego el contratista llama al plomero y le explica por dónde hacer la plomería, al albañil y le explica dónde pintar, al electricista dónde poner los cables. Por supuesto, no es que el contratista pueda hacer las tareas mejor que todos, pero él es el que sabe leer el plano y por eso puede dar las instrucciones. Luego el Rebbe citó el Zohar y dijo así, está escrito en la Kabbalah, en el Zohar, que la Torah es el plano del mundo. Y explicó que al entender la Torah, uno puede determinar qué debe hacerse también en otros ámbitos, tanto legales, tanto de medicina. El Rebbe dijo, no es que yo sepa leyes mejor que los abogados, ni medicina mejor que los médicos, pero basado en todo lo que aprendí en la Torah, puedo dar consejo a las personas sobre diferentes temas. Rivka le encantó la respuesta hermosa del Rebbe, pero este joven tenía otra pregunta. Dijo, ok,
de acuerdo, pero yo escucho historias milagrosas sobre usted. ¿Todas esas historias que escuché son ciertas? El Rebbe no se sorprendió en absoluto a la pregunta y con mucho sentido del humor le contestó riendo: mirá, la gente no me cuenta historias sobre mí mismo porque suponen que yo ya las conozco. Así que no tengo idea de qué historias se están contando sobre mí y no puedo decirte nada sobre ellas. Luego, el Rebbe mencionó una lista de grandes sabios de la Torá que no eran Hasidim, e inclusive algunos estaban del lado opuesto, eran oponentes al Hasidismo. Y dijo: mira, yo leí muchas historias maravillosas en libros en los cuales yo confío sobre estas personas y sobre las maravillosas cosas y milagros que hicieron. Si vos podés creer esas historias, pero sobre lo que se habla sobre mí, la verdad que tendría que investigarlo. Fue una respuesta maravillosa y el Rebbe le contestó a esta persona con mucha altura y este joven entendió muy bien la respuesta que recibió. Y así cuenta Rimka que estos fueron los comienzos de la organización de Yavne, y por supuesto también nos queda la respuesta tan interesante sobre el Rebbe y sobre por qué él tenía el derecho y ayudaba a los Yehudim en diferentes temas y campos que a simple vista están alejados de la Torá, pero luego de entender este Zohar, entendimos que en verdad la Torá es el plano del mundo y es el plano sobre el cual Hashem creó el mundo y por lo tanto tiene interés, y la Torá atañe y tiene interés en todas las cuestiones de la vida de la persona.